¿Qué tal? Buen día, Agustín. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Alguna novedad respecto de la búsqueda de estos dos jóvenes o todavía nada, Patricio? No, todavía no ha habido resultados con respecto a lo ocurrido en el día de ayer, que, bueno, data más o menos de las 5:30 de la tarde de ayer domingo, donde, bueno, dos jóvenes, como usted lo describía, desaparecieron allí a la altura de la compuerta 10 y 11 en la zona del dique Ingeniero Ballester. Son jóvenes que no son de aquí de la zona, ¿Mm? son del norte de nuestro país y, bueno, lamentablemente fueron vistos por última vez en este sector. Uno de ellos, en principio, fue el que ingresó en primera instancia. El segundo, que cuando vio que el joven no podía salir y que pedía auxilio, intentó auxiliarlo, no pudo llegar. Y un tercero, que además también ingresó, que tampoco pudo prestar ayuda, pero que sí pudo salir por sus propios medios. Pero bueno, los otros dos jóvenes lamentablemente no pudieron salir, fueron vistos en el sector de la compuerta 10 y 11 por última vez y bueno, desde allí no se tiene novedad de estas dos personas. ¿Qué pasa en ese lugar? Digo, usted que conoce o que han estado allí en ese, en ese punto en donde estos jóvenes se arrojan al agua para refrescarse en principio y después para intentar socorrerse y finalmente, bueno, terminan desapareciendo dos. ¿Cuáles son las Bueno, características de allí, de ese espacio? lo que sucede en este sector es que al estar abierta una sola compuerta del lado del dique, digamos, del lado de Vista Alegre, del lado de la provincia, en Neuquén, genera una turbulencia que se enfrenta con la otra correntada que también corre por uno de los brazos del dique, y allí las personas que lamentablemente se confían en ese sector donde ganan profundidad para poder bañarse, no pueden hacer pie bajo ningún punto de vista, y además la corriente los lleva, los succiona hacia la zona de compuertas. Esto es lo peligroso justamente de esa zona, sumado a que hay una especie de bajo que debe tener más o menos unos 8 o 10 metros en esa zona, en donde, bueno, lamentablemente también allí hay vegetación, es decir, hay un árbol de mucho tiempo, de muchos años que está ahí abajo, que, bueno, obviamente también producto de las crecidas ha quedado en ese sector, y, bueno, lamentablemente también la corriente y la correntada genera que las personas no puedan nadar hacia la orilla y que obviamente se cansen, sumado a que también, por lo que pude charlar con la familia, los jóvenes no tenían mucha experiencia en el agua en cuanto a nadar, y esto, bueno, es claramente es clave en el momento de intentar salir obviamente del agua, teniendo en cuenta de que el río no te deja salir permanentemente, digamos, te lleva hacia la correntada y hacia lo que es la zona de compuerta, y bueno, obviamente la persona se cansa lamentablemente y no puede salir, como en este caso estos dos jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿la presunción cuál es allí? ¿Que fueron arrastrados y que están en el fondo o que pueden haber sido arrastrados hacia otro lugar? Mire, las presunciones, de acuerdo a lo que nosotros tenemos de nuestra experiencia en este lugar, son los que habitualmente ocurren, de que puede pasar de que puedan estar debajo de la zona de compuertas. Puede pasar. Pero ayer, por ejemplo, bomberos de la policía hizo una inmersión en esa zona, no tuvo resultados positivos porque también la hora que se planteó, digamos, la búsqueda cerca de las 7 de la tarde ya casi no hay visibilidad. De todas maneras el agua no viene turbia, pero no tiene la claridad de siempre, y esto afecta obviamente la visibilidad para poder mirar, por ejemplo, a través de una luneta como lo hacen los buzos, o poder sumergirse y tener una visión obviamente hacia abajo, o que también haya sido arrastrados aguas abajo. O sea, lo que tenemos que ver es que obviamente esta cuestión que puede suceder y que, bueno, tiene una particularidad porque, bueno, el río castiga mucho sobre la margen de lo que sería la provincia de Río Negro y también sobre lo que es la margen de Neuquén. Tiene correntadas encontradas en algunos sectores, pozones que son los donde habitualmente buscamos y donde hemos tenido la experiencia lamentablemente de encontrar cuerpos que se han ahogado en esa zona. Inclusive le digo a Agustín que hay casos en donde ha recorrido más de 4 o 5 kilómetros el cuerpo, digamos, en zonas que son muy tranquilas del río, que es una especie de lagunas, en donde también, bueno, de pasados los días seguramente vamos a tener que buscar en estos sectores si es que no hay resultado en los días anteriores. Pero bueno, esto es lo que lamentablemente pasa, sumado que la temperatura, en este caso,
que vamos a tener hoy también ayuda para que puedan emerger, pero bueno, esto es una cuestión a veces de que el río particularmente tiene de sacarlos o no, o a veces de esperar varios días para poder encontrarlos. El lugar no estaba habilitado como No, para bañarse, obviamente, pero estaba prohibido bañarse en ese lugar y sí, estaba... Ajá. sí, está prohibido, hay carteles desde siempre, inclusive mira el islote, desde donde se arrojaron los chicos, allí había un cartel que estaba, pero que lamentablemente lo sacaron, pero sobre el costado de la margen del dique también hay advertencias sobre el peligro de las aguas profundas y obviamente de no arrojarse en diferentes sectores. Lamentablemente esta es una cuestión que vemos también de todos los veranos, de chicos muy jóvenes que, por ejemplo, como una diversión, buscan arrojarse a las aguas del río desde la misma estructura del dique, con una altura realmente importante, no sabiendo lo peligroso que es abajo, porque tenemos partes donde hay murallones y parte de la estructura de cemento, pero bueno, sí, lógicamente también tenemos que decir de que no es de ahora, sino que es desde siempre, que no se puede bañar en ningún lugar, en este caso donde hay presas o diques de contención, como el dique Ballester. No, está prohibido bañarse, así que bueno, lamentablemente esta es una cuestión de todos los veranos. La gente se pregunta por qué no se señaliza, por qué no se coloca boyas, por qué no se colocan guardavidas, pero este sector, al no estar habilitado, claramente no debería contar con este tipo de servicios, teniendo en cuenta que además no se puede habilitar como balneario porque está bajo una presa. Así que bueno, esta es una cuestión que lamentablemente lo sufrimos todos los años, que bueno, la gente por ahí tampoco entiende, más allá que por ejemplo ayer estaba sinceramente colmado de gente que elige este lugar, que es el Parque Victoria, bueno, para poder pasar las altas temperaturas que tenemos en la región, ¿no? Ujú. ¿Cuál, cuando pasa un acontecimiento de estas características, vos recién describías, Patricio, que hay turbulencias, a Ujú. veces corrientes encontradas, la misma, digamos, la fuerza del agua hace que como que lo succiona el cuerpo, digamos, Exacto. a la persona y la lleva hacia el fondo. ¿Cuál es la recomendación frente a este tipo de circunstancias? Ya sé, me vas a decir no ir a esos lugares, Tal cual, es lo sí. correcto, ¿está? Bueno, ahora, si ocurriese algo de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pregunto porque algunos suelen decir hay que dejarse llevar por el agua hasta que te saque. ¿Es esto así? ¿Realmente ocurre eso? Mire, particularmente quien le habla es buzo y conozco muy bien la zona del río Neuquén, y hasta con todo el equipamiento que poseemos para trabajar en una tarea tan riesgosa como es la de buzo de rescate, se complica. Imagínense una persona que no tiene experiencia y que no conoce el río, claramente es sumamente peligrosa. Pero la recomendación en muchos de los casos es, primero que nada, no nadar, ni tampoco en este caso, como comúnmente se dice, porfiar la corriente, para que justamente los esfuerzos que nos permitan poder salir y tengamos la fuerza necesaria como para poder bracear o poder ir a un lugar, en este caso, mucho más seguro. De todas maneras, estos lugares, vuelvo a decirles, son peligrosos en cuanto a lo que tiene que ver con remolinos, correntadas y cómo succiona el agua, que parece mentira, pero ocurre. Pero la recomendación, en muchos de los casos sí he escuchado de esta cuestión de decir de no intentar ganarle la correntada y de buscar la forma de que el agua misma te vaya sacando para buscar la forma de poder salir a la orilla. Es lo más recomendable, sí, sin ninguna duda, pero de todas maneras tengan en cuenta que no todos los sectores son iguales y en este caso particularmente del dique Ballester es un sector muy peligroso, tiene un pozón bastante profundo y al margen de que en algunos lugares te permite hacer pie, la piedra de canto rodado al tener tanta alga se torna resbaladiza y tampoco le permite a la persona, por ejemplo, hacer pie o pararse, algo que en muchos de los casos también le puede generar de tomar aire o tomar fuerzas para poder salir, y esto es lo complicado realmente en este sector. Ujú. ¿Cómo es el operativo de búsqueda por estas horas, Patricio? Mire, ahora estamos tratando de coordinarlo conjuntamente con la colaboración de la policía de la provincia, porque particularmente este hecho tiene algo muy particular, ¿Cuál? ¿Qué teniendo en cosa? cuenta que la jurisdicción pertenece a la provincia de Río Negro, es decir, donde los chicos lamentablemente fueron vistos por última vez.
Entonces, ayer la Fiscalía, que en este caso intervino la fiscal Solá, bueno, dictaminó obviamente la colaboración de las fuerzas que estábamos en el lugar para con la provincia de Río Negro, y hoy la Fiscalía justamente de esa provincia es la que tiene que determinar básicamente los pasos a seguir en cuanto al pedido de colaboración para la provincia de Neuquén para poder realizar la búsqueda. De todas maneras, seguramente en minutos más nos vamos a comunicar con la gente de la comisaría 49, particularmente con el comisario Alfaro, que también fue quien intervino ayer en una especie de corte de puente que también hubo y reclamo de los familiares para que la búsqueda fuera en forma nocturna, pero es imposible poder realizarla de noche, y además no se hace y es muy peligrosa. Y vamos a coordinar con ellos, colaborar claramente desde Bomberos del Centenario. Nosotros poseemos, a través de una empresa local que está en Neuquén Capital, una cámara sumergible, que es una cámara submarina, que nos permite ir a más allá de los 40 o 50 metros, que en este caso no es la profundidad que hay en este lugar, y lo peligroso del lugar determina que no nos podemos sumergir, entonces vamos a trabajar con tecnología para poder descartar este lugar de que puedan estar en ese sector y bueno, después determinar cómo va a seguir básicamente la búsqueda por el resto del río, ¿no? Ujú. Así como hay otros dispositivos de búsqueda, qué sé yo, en la región, como puede ser un dron que te permite recorrer amplias zonas, Totalmente, sí. tenemos posibilidades, tecnología aquí disponible, digo, aquí como para hacer eso mismo, Sí, sumergidos, sí. La policía de la provincia de Neuquén, de hecho en anteriores búsquedas hemos hecho un rastrillaje por aire con dron, inclusive ubicando sectores y marcando sectores determinados del río, y eso ayuda y mucho y reduce en tiempo y también en espacio en cuanto a lo que tiene que ver con los sectores de búsqueda. Así que seguramente sí está a disposición, al igual que la gente de Defensa Civil de la provincia, que también posee drones, si es necesario, siempre están a disposición, así que seguramente si hay necesidad de poder utilizarlos, con seguridad que los vamos a convocar. Está. El problema de jurisdicción que hacía referencia recién entre Río Ujú. Negro y Neuquén implica también que la búsqueda, eh, eh, digamos, tenga algún tipo de complicación, Patricio. No, para nada. Esto es una cuestión nada más que le mencionaba en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión judicial, pero para nada, digamos, burocrática en cuanto a lo que tiene que ver con colaborar, lógicamente, Está. porque más allá de que pertenezca a una provincia a la otra, no es el primer hecho que nos toca. El dique Ballester tiene esta particularidad. Muchas veces la gente lamentablemente se ahoga o pierde la vida del lado de Neuquén, y a veces encontramos los cuerpos del lado de Río Negro. Son, digamos, meramente, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con las actuaciones de la justicia. Después las fuerzas que intervenimos, más allá de que sea Neuquén o Río Negro, obviamente colaboramos porque entendemos y sabemos obviamente que la familia necesita, quiere obviamente encontrar a su ser querido para darle sepultura, y obviamente el dolor que significa obviamente ante la pérdida en este tipo de situaciones en donde claramente uno no, lo primero que quiere es colaborar y obviamente también tratar de que el tiempo sea el menor posible para que, bueno, obviamente la familia pueda de alguna manera cerrar una historia realmente muy triste, ¿no? Ujú. Patricio, el lugar me decías está prohibido para sumergirse, para nadar, pero también Sí, toda actividad náutica está prohibida, digo, navegar, remar, todo ese tipo de cosas. ¿También sí, están sí, restringidos? Sí. sí, completamente, sí. De hecho, esta es una disposición, no la recuerdo en este momento el número, pero no se puede navegar, ya sea en este caso, no sé, en un kayak o en cualquier tipo de embarcación cercano a lo que tiene que ver con la zona de comporta. No se puede, tal cual. Ahora, es una reglamentación que no establece ningún tipo de sanción, porque me imagino ¿qué queda además de la persuasión? ¿Y quién lo hace esto? ¿No? Porque observás ese grupo de jóvenes o no jóvenes, adultos, qué sé yo, o de niños en una zona prohibida. Y dices, muchachos, no se puede estar acá. Pero, Bueno, mire, es una muy buena pregunta la que acaba de hacer usted, porque ayer lo charlábamos con el comisario en Vista Alegre. Imagínese la cantidad de gente que había ayer. Era imposible decirle, por ejemplo, que no se arrojaran desde la zona de los escalones, donde hay un cartel que dice que está prohibido arrojarse desde ese sector. De todas maneras, por ejemplo, ayer la policía dispuso en forma inmediata, la policía de Neuquén, personal a pie y motorizados para buscar, por ejemplo, sobre la orilla del margen del río, pero la gente es reticente también a hacer caso, de no meterse en lugares claramente
a la vista son peligrosos, y generando esta acción de costumbre de decir, pero si yo vengo siempre, yo me baño en este lugar siempre, lo conozco, y bueno, lamentablemente a veces, más allá del conocimiento, bueno, suceden los accidentes, ¿no? Patricio, buen día, ¿cómo le va? María Fernanda lo saluda. Hola, buen día. ¿Hay alguna posibilidad entonces de que, debido a que como ayer es real la cantidad de gente que se sumó y que se tiró y que se bañó y que disfrutó del agua, pero hay claramente posibilidades de que constantemente se tenga agente del orden público para que puedan ir cerrando un poco esto de que voy igual y me baño, de todas maneras? Y es muy difícil poder controlarlo. En esa zona la margen del río es muy amplia. Calcule que está más o menos desde la zona de Compuertas hasta después del Caño Amarillo, que comúnmente se le dice de esa manera a Sí. la zona de Vista Alegre Norte. Son más o menos unos 700 metros que la gente se baña en ese lugar. Claro. Y no, es imposible. Yo ayer justamente hablaba con la gente de la policía y imagínense la cantidad de personas que deberían meter o en este caso poner a patrullar para que la gente no se meta en lugares que no están habilitados. Sería casi lógico. Yo la verdad que no le veo no le veo un resultado justamente positivo, porque la gente además En cualquier libre de horario hacer. pasa esto. Sí, totalmente, tal cual. Sí, inclusive, mire, ayer la dificultad para incorporar la embarcación al agua, los lugares que no están habilitados para estacionar. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, anteriores en donde hemos tenido que intervenir, por ejemplo, por la caída de un rayo en ese sector, y en donde no hemos podido incorporar no hemos podido ingresar con una ambulancia porque se estacionan de ambas manos, se deja muy reducido la circulación por el medio. Hay muchos chicos dando vueltas, no hay sectores que estén demarcados, porque claramente como es un sector que no está habilitado, y indudablemente que, bueno, esto lo deja en un vacío completamente. Nadie hace nada porque como no está habilitado, no debería poner señalización, no hay guardavidas, por ejemplo, porque tampoco está habilitado como balneario, porque no se puede habilitar. Entonces es una cuestión que claramente es preocupante, porque bueno, todos los años tenemos este tipo de situaciones, sabemos que la gente por ahí es muy confiada, y bueno, pasan estos accidentes, ¿no? Ujú. ¿Se conoce la identidad de los dos jóvenes que están buscando, Patricio? Sí, ya se conoce porque ayer estuvimos con los familiares. Ujú. ¿Se puede dar a conocer el nombre y apellido de estos dos jóvenes? Sabemos que son de 19, 29, que son de 19 y 23 años, que son de Corrientes, uno y de Tucumán el otro. Sí, la identidad de los jóvenes, José Cerdán, que es el primero de los desaparecidos, y Sergio Ledesma es el segundo, de acuerdo a los datos que nos dieron ayer los familiares que se encontraban allí a la vera del río Neuquén. Ajá, o sea que, digo porque son trabajadores golondrinas, tengo entendido que son trabajadores temporarios acá, Sí, es decir que sí. estaban con más integrantes de ese núcleo familiar aquí. Sí, muchísima gente que ayer estaba, bueno, muy consternada allí a la orilla del río, pidiendo obviamente por su familiar para buscarlo y que se agilizara básicamente el operativo. Y la tercera bueno, y la tercera persona que estuvo en este episodio, que en realidad se arroja para intentar socorrer a alguno de ellos, ¿quién es, Patricio? También es un trabajador golondrina que intentó ayudarlo, inclusive cuando nosotros llegamos al lugar, minutos después, solicitaba la asistencia de personal médico porque tenía un fuerte dolor en el hombro. Resulta que tenía dislocado el hombro, así que bueno, hasta el lugar también nosotros movilizamos una ambulancia del servicio de bomberos. Allí fue atendido este joven que bueno, nos comentaba lo que había pasado, que no había podido llegar, que la correntada no lo había dejado, que había perdido de vista a su primer compañero del lado de la compuerta y el segundo un poco más abajo de la misma, así que bueno, obviamente estaba muy triste, muy choqueado obviamente por esta situación, y bueno, acompañaba ahí a sus familiares. Son trabajadores que habían llegado hace pocos días también aquí a la región, particularmente a Vista Alegre, donde bueno, hacen la temporada de la cosecha, y bueno, se encontraron con esta situación, ¿no? Inclusive también tuve contacto con la pareja de uno de los jóvenes que también estaba
obviamente muy choqueada por esta situación y que no entendía claramente lo que había pasado. Pero bueno, estaba acompañada también del resto de los muchachos que llegan habitualmente todos los años de la zona norte del país. Es decir que Cerdán o Ledesma estaban en pareja, ¿tenían hijos también, alguno de ellos? Eso lo desconozco, porque inclusive de uno de ellos no tenemos ni siquiera el dato del documento, pero sí que estaba en pareja uno de ellos, porque estaba la pareja en el lugar, y el otro muchacho tiene familiares, o sea, de su vínculo familiar habían también, no sé si primos, que también estaban con él, que habían venido también desde el norte a trabajar aquí en Neuquén. Claro. ¿Quién se dislocó el hombro? Digo, dislocarse un hombro implica o un golpe muy fuerte o una fuerza Sí. muy violenta como para producir una lesión de esas características. ¿Por qué se produce esa dislocación? Y aparentemente porque en el intento de poder bracear más rápido, me contaba que en una de las partes de la correntada se quedó inmóvil porque tenía un fuerte dolor en el brazo, siguió nadando hasta que pudo salir en la orilla y bueno, se sentía muy impotente por no haber podido ayudar a sus sus conocidos. A sus amigos. Claro, a sus amigos, porque no había podido llegar, porque obviamente la correntada, a pesar de que uno nade con mucha fuerza, no te deja mover.